Bienvenido una vez más a Fuente en tu Casa. Estamos ahora hablando sobre el libro de los Salmos. Qué importante es saber que lo que pasó con David también puede estar pasando con su vida y con la mía. Y el mismo que libró a David nos va a librar a usted y a mí también de cualquier situación en la que estemos pasando. Hijo, el Salmo 25, subdividido en oración, meditación, ¿qué tanto poder hay en la oración? Cuando dice el apóstol Pablo, pedís y no recibís, porque no sabéis pedir. Es una de las grandes, uno de los grandes misterios, yo creo que cada individual tiene que luchar hoy en día. Es cómo puedo yo pedir, cuando estoy pidiendo por las cosas que yo quiero, pero no son el plan de Dios. Porque puedes pedir lo que tú quieras, pero no, lo que Santiago nos está diciendo es no lo vas a recibir. Claro. Aún la palabra de Dios dice, el hombre justo, la oración de un hombre justo puede mucho. Justo no significa que vives una vida así cristiana o perfecta o aparentas que no hay pecado. Todos pecamos, todos caemos corto de la gloria de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ser justo? Bueno, es la fe en su palabra, no la fe en lo que yo siento que Dios va a hacer o puede ser o lo que yo quiero que Dios haga. Y como yo digo, poner un polvito de Jesús ahí y pensar que así lo va a santificar Dios con unas palabras santas. Eso es la superstición que empezamos a mezclar con lo que es la fe y eso no trabaja. Pero, Perdón, me gusta como dice Romanos, justificados pues por la fe. El justo vive por la fe. Wow. Y cuando yo puedo entender lo que Dios me ha hablado en esta semana, acuerdo a su palabra, porque Dios nos da, por eso es tan importante, y si usted no tiene iglesia o Dios lo está llamando para ser parte de nuestra familia, yo quiero que usted sepa que usted está cordialmente bienvenido. Allí donde usted está, nosotros estamos ubicados en Sun Valley y sabemos que Dios puede ministrar en su vida aquí y si Dios lo está llamando a ser parte de nuestra familia, yo sé que Dios va a hacer algo grande. En Facebook ahí está todas las direcciones para llegar hacia nuestro santuario. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas, pero la realidad, papá, es que si nosotros entendemos lo que Dios nos habla proféticamente, de acuerdo a su palabra, eso aumenta la fe. La fe me lleva a la justicia. Entonces ahora estoy enfocado en lo que Dios dijo, no lo que yo quiero. Y poner así supersticiones así, y hablar y decir, Jesús, dame esto y lo voy a recibir. No, porque Santiago dice, pedís, pero pedís lejos de lo que yo quiero de ti. Y entonces lo que necesitamos entender cuando escuchamos la palabra, creemos en lo que Dios dice, de acuerdo al contexto de la palabra, entonces Dios empieza a moverse hacia su plan. Dios nunca va a ir en contra de su plan. No importa lo que tú quieres. Si Dios no quiere que tengas una casa, no vas a recibir una casa. No importa qué tanto. Y si te metes en una casa, va a fracasar. Va a ser carga. Va a ser carga, va a causar dolor. Si leemos lo que dice el Salmo, es los que han puesto ídolos delante de Dios, esos o los que han puesto a Dios a un lado y puesto cosas como casas, carros, trabajos, negocios como algo delante de Dios, esos van a sufrir, la Biblia dice, muchos dolores, papá. Por eso es tan importante nosotros entender lo que es el plan de Dios y entonces orar de acuerdo a lo que es el plan de Dios. Escucha la oración de Jesús. Jesús dijo en un momento donde Él no quería ir a la cruz. Y Él dijo, este dolor no lo aguanto para nada. Un ángel tuvo que venir para ministrarlo porque se estaba muriendo.
Pero eso no era el plan de Dios. Eso también nos enseña, cuando Dios ha dedicado un tiempo para que mueres, ahí vas a morir, no antes de eso. Pero Dios dijo estas palabras: si hay otra copa, si hay otra manera, entonces por favor, pero si no lo hay, que tu voluntad sea hecho. ¿Qué tantas veces Dios nos está llamando a orar esa oración? Señor, si tengo que tomar o quedarme con este trabajo, si tengo que quedarme en este negocio, aún si tengo que quedarme en esta iglesia, que 85% de las audiencias en las iglesias se transfieren y se mueven porque pelean, porque hay situaciones difíciles, pero no es porque Dios los ha movido, y eso causa problemas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Pero lo que podemos entender es cuando confiamos en lo que Dios nos ha dicho y cuando confiamos en lo que Él ha hablado, acuerdo a su palabra, entonces eso me posiciona, que es la justicia, a poder escucharlo, papá, a poder hablar con Él y entender el plan de Él. Y por eso la oración de un hombre justo puede mucho. Y entonces puedo pedir acuerdo a lo que es el plan de Dios. Decir: Señor, ayúdame a enfrentar eso, que tu voluntad sea hecho aquí. Porque si tú me tienes aquí, es con un plan, es con un propósito. Hablando sobre oración, ¿cómo puedo yo saber si mi oración está alineada a la palabra de Dios? Porque muchas veces pasamos orando por algo, semanas, meses, años, y según nosotros no hemos recibido la respuesta, porque buscamos la respuesta positiva, que sea sí. Y ya Dios dijo no mucho tiempo atrás. Es que clamamos por cosas materiales, clamamos por cosas temporales y no clamamos por Él. Que eso es lo que primordialmente debe ser nuestra oración, papá. Clama a mí y yo te responderé. Señor, tú eres mi ayuda. Señor, tú eres mi socorro. Señor, tú eres mi Dios. Tú eres el todo. Yo te necesito a ti. Ayúdame. Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas que... grandes y dificultosas. Así, grandes nuevas cosas. Lo que dice una versión, nuevas cosas, y Dios responde y nos enseña, papá, nuevas cosas que Él desea que esté acuerdo a lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Por eso es importante venir a la iglesia, porque cuando somos parte de una familia, cuando tenemos un pastor local, entonces podemos decir tenemos un pastor eternal. Ahora, es muy importante también saber que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, automáticamente, dice su palabra, todas estas cosas no hay que buscarlas, vendrán por añadidura. Hay cosas simples que Dios nos pide. Ahorita en nuestra familia Fuente, Dios está pidiendo de cada individuo que nos está escuchando ahorita servir. Es simple. Muchos están pidiendo por trabajo, están pidiendo por un negocio, están pidiendo por ayuda en su familia. Y lo que Dios está diciendo, para que todo eso se lleve a cabo, lo único que estoy pidiendo de ti es servir. Si me sirves, vas a ver cómo yo voy a mover las montañas. Vas a ver cómo yo voy a abrir las puertas. Y muchos tal vez preguntan y ahorita dicen, bueno, ¿cómo es eso? Eso solamente es para que ustedes reciben ayuda física del ministerio. No, ¿cómo es que Dios derrumba murallas en Jericó? Simplemente el pueblo alabando. Él dice, alábalo. Solamente tienen que ir alrededor 7 veces. ¿Qué tiene eso que ver con ellos recibir la victoria en Jericó? Es simplemente obedeciendo a Dios y Dios dándole las oportunidades que ellos tienen la capacidad y habilidad de hacer. Dice, ustedes pueden hacer esto. Eso es poder, eso es dunamis. Eso es confiar en Dios, papá. Y no confiar
en mis manos, no confiar en mis fuerzas. Es decir, Señor, yo sí tenemos que trabajar. El que no trabaja no come, eso es claro. Pero la dirección donde voy a aplicar mi esfuerzo tiene que ser basado en lo que Dios dice. Si yo hago lo que Dios me dice que voy a hacer, voy a ver todo empezar a abrirse y ser añadido. Buscad primero el reino de Dios. Es decir, buscad lo que Él quiera. Muchas veces, papá, no entendemos lo que dice. Si buscas, lo hallarás. Si preguntas, si pides, Él contestará. Si tocas, Él abrirá. ¿Qué es lo que está hablando? No está hablando que si pides un carro, te lo va a dar. Si tú pides una casa, Él te lo va a dar. Allí, si llegamos al fondo, a más de lo que está hablando Jesús, Él está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ayuda. Y si pides al Espíritu de Dios, Jesús dijo, yo te lo daré. Y el Espíritu, papá, es el que sella que nosotros estemos en Cristo. Y en Cristo, papá, todo lo puedo hacer. Es en Cristo. Amén. Porque Él es mi fortaleza. ¿Me escucharon bien? ¿Por qué no continuamos, papá, en el Salmo 25 hoy en este día? Yo sé que Dios quiere hablar a nuestra familia Fuente. Claro que sí. Dice el Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Wow. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Verso 7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué tan grande es entender que el salmista, la oración que él empieza, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Yo creo que David aquí está orando de una manera muy eficaz y nos enseña cómo orar. Nos enseña que tiene luchas. Tiene problemas, tiene situaciones difíciles. Está tal vez en estos momentos, muchos piensan que están tal vez en el tiempo donde está luchando contra Absalón, su hijo, y luchando con Absalón. Era en su viejez, y ya estaba, como tú dices, clásico. Y podemos nosotros entender que la lucha es una lucha difícil. Una cosa es luchar en contra alguien que no es familia. Entiendes que tal vez esa persona por cualquier razón no te quiere o no te gusta. No te acepta. Pero una familia es difícil tragar algo así, porque la realidad es que nosotros muchas veces decimos, no, familia y sangre es algo que tenemos que ser leal a la sangre. Pero en este caso, papá, lo que sucede es que David hace muchas cosas erróneas. Y Absalón ahora dice, no, esto no puede ser. Y no entiende que no es lo que él desea, pero es lo que Dios desea. No es el que él quiere poner como él quiere estar encargado, pero el que Dios ha puesto encargado, porque hay un plan. Y sabes que algunos no entienden esto. ¿Te puedes imaginar qué duro sería para David que su propio hijo le haga un coup? Un coup. Es un asalto,
es algo planificado para destronar a su propio padre Ajá. del reinado y él salir huyendo. Sí, tuvo que huir. Pero lo que me encanta aquí es que David siempre regresa a Dios. Él dice, tú eres mi socorro. Tú eres en que yo confío. En ti yo confío. Si tú me dices que tengo que salir, yo tengo que irme de este lugar, que el trono ya es mío, ya no es mío, yo entiendo eso. En ti yo voy a confiar. Y guíame, él dice en esos versículos. Qué tan importante hoy en este día, en nuestros momentos más difíciles, tenemos que decir, Señor, guíame. Pero no solamente guíame, enséñame. La oración tan importante, Señor, no entiendo lo que está sucediendo, pero guíame. Guíame hacia el plan tuyo, guíame hacia el propósito tuyo, guíame, Señor, acuerdo a lo que dice tu palabra, enséñame. Es decir, una persona humilde, la palabra dice, Dios lo exaltará. Y una persona humilde es el que dice, yo no sé, pero enséñame, Señor. Enséñame tu plan, enséñame todo lo que está sucediendo en mi vida y las cosas que vas a hacer o estás haciendo en mi vida. Y cuando llegamos a ese entendimiento, papá, esa manera de pensar y sentir y tener fe en Dios, Dios empieza a enseñarnos, como nosotros dijimos, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, cosas nuevas, cosas que tú no sabes, pero yo sí lo sé. Pero, y por qué yo he dejado que todo esto sucede con un plan para que te mejores. Nosotros podemos entonces darnos cuenta en estos primeros 7 versículos de la oración de David. David era una persona tan sincera que cuando él cometía un error lo reconocía, se arrepentía, pedía perdón y Dios muestra su misericordia, su justicia y todavía dice que David es como el corazón de Dios. Sí, es que tenía muchos errores David, pero todavía siempre buscaba a Dios. Siempre buscaba a Dios. Y en su oración ahora cambia la manera de él pensar. Él ahora no está meditando en lo que está haciendo Absalón. Tan importante eso, porque muchas veces nos enfocamos en lo que está sucediendo alrededor, la situación, la circunstancia, pero el enfoque de David ha sido, voy a concentrarme en lo que dice Dios. Enséñame, Señor. Guíame, Señor. Yo no sé, no puedo entender porque mi vista simplemente puede ver así temporal o parcialmente, pero tú, Señor, tus caminos y tus pensamientos son así altos es decir, la perspectiva es tan alta, tú ves todo lo que yo no puedo ver. Correcto. Y por eso, Señor, ayúdame a entender. Y llega ahora su meditación y podemos ver ahora las palabras que él se está concentrando no en lo que está haciendo Absalón, que muchas veces nosotros tenemos que hacer, no en lo que está haciendo la persona, pero en lo que Dios ha dicho. Porque la persona puede hacer lo que quiere hacer. Si Dios ha dicho que Él va a hacer esto, en eso yo me estoy concentrando. En eso yo me estoy meditando. Por eso dice, las cosas que yo debo de pensar, primero deben ser las cosas puras. Las cosas que no están así arruinadas por elementos de duda, de temor, de odio, de celo, de envidia. No, las cosas puras en lo que es la palabra, la verdad. Y seguimos con el versículo 8, papá. El versículo 8 del Salmo 25 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Wow, y yo creo esto es lo que él se está concentrando, papá. Él está diciendo, bueno y recto es el Señor. Y yo me estoy enfocando en lo que
Él es. Él muestra a los pecadores el camino. Aunque yo he caído corto, yo sé que Él es esa brecha. Yo sé que Él lo va a llenar. Yo sé que Él allí me va a guiar. Él va a extender su mano. Él no está pensando en lo negativo. Él está ni pensando en lo positivo. Lo que está pensando es lo que Dios es y lo que Dios dice que Él va a hacer. Claro. Su mano nunca va a caer corta, siempre se va a extender hacia mi necesidad. Él está entendiendo que Dios es un redentor. Dios, es decir, Dios es alguien que me va a liberar y siempre me va a ayudar, que es lo que quiere decir redentor. Me libera y me ayuda. Me rescata. Exacto. Y por eso su enfoque entonces es, Él va a ser dirigido porque Él entiende que Él es humilde. Él no se está diciendo, yo soy humilde, porque es decir, yo soy humilde, no eres humilde. Pero Él sabe, a los humildes, Señor. Él dice, a los humildes, Padre Santo, tú allí, tú enseñas los caminos a ellos. Enséñame tu camino, Señor, que yo creo que eso es lo que debe de ser nuestra oración hoy en estos días, Señor. Enséñame tu camino, enséñame el plan para este día. Levantarnos en la mañana, Señor. Yo no quiero conformarme como el mundo se conforme de 9 a 5 el trabajo y eso es todo. Señor, enséñame tu camino hoy en este día. Este es el día que hizo Jehová. No lo hizo mi trabajo, no lo hizo mi jefe, no lo hice aún mi negocio, no lo hizo el mundo, el gobierno, los que están encargados así políticamente. El que hizo los cielos y la tierra eres tú, sí, Señor. Y de ti es toda la tierra. Yo soy de ti, Señor. Enséñame el camino hoy en este día para que yo pueda entender y no me puedo desviar. Es el error más grande que hacemos, papá. Por eso nos desviamos tan fácilmente, porque sí, no Señor, sabemos el camino. Y ahorita lo que está concentrándose y meditando David es, enséñame tu camino. Señor, que en este día toda nuestra familia de Fuente, Señor, pueda decir, Señor, enséñame tu camino. Enséñame lo que quieres hacer en nuestra familia Fuente. Enséñame lo que quieres hacer en mi propia familia, sí, Señor. Porque yo sé que tú tienes un plan. Enséñame lo que quieres hacer, el camino en mi vida, Señor. Porque si yo puedo ver el camino que tú tienes preparado para mí, Señor, entonces, Padre Santo, no me voy a desviar. Aunque venga otras oportunidades, aunque otros me digan, puedes ir para allá, puedes ir para acá. No, Dios ha dicho que tengo que caminar y mis pasos han sido ordenados. Y en Él yo voy a confiar. Y escúchame bien, si tu esperanza en Él está en Él, es decir, si tu expectación de todas las promesas que Él te ha dado, los pasos que Él ha dicho, si tomas estos pasos, yo te prometo que tú vas a ver tu bienestar, tú vas a ver mi plan llevarse a cabo en mi vida. Si esa es tu oración hoy en este día, yo te garantizo que la palabra de Dios dice, nunca serás avergonzado, porque Dios está contigo, sí, y Él respaldará su palabra. En el verso 11, el salmista vuelve otra vez a regresar después de la oración, la meditación, y ahora regresa a la oración. Pero yo siento que en estos versos él también confiesa a Dios. Así es. Y la Biblia dice, el que confiesa a Dios su pecado y se aparta, alcanzará de Dios misericordia. Así es. David sabía cómo orar a Dios. Él sabía. Por eso él empieza, y eso es lo que vamos a empezar ahorita. Salmo 25:11, papá. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Verso 14 dice, la comunión íntima de Jehová
es como los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Luego el verso 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. El pecado es como una red que te atrapa como el pez que cae en la red y quiere salir y no puede. Yo creo que si notamos, él hace una oración, Dios le habla, porque eso es lo que pasa. Él empieza a meditar en todo lo que Dios le ha dicho, papá, todo lo que la palabra dice. Y entonces él reconoce que ha caído corto. Y él empieza a examinarse y él dice, perdóname. Perdóname por todo lo que yo he hecho, perdóname por todo lo que yo he causado, perdóname, Señor. Y eso es tan importante que nosotros entendamos, aún como pastores, papá, nosotros entendemos que nosotros caemos cortos. Hay cosas que hicimos erróneamente, Correcto. que queremos corregir, y lo corregimos aún así. Eso es lo que hace un hombre que es arrepentido. Cambia de dirección de pensar, cambia de dirección de hablar, cambia de dirección cómo accionar o actuar. Y por eso aquí es donde vemos que él dice, perdona mi iniquidad, porque es grande, no es pequeño. Él no disminúa disminuye lo que muchos de nosotros hacemos. No, mi pecado es pequeño lo que yo hago comparado a lo que él me hizo. Pero lo que él dice, mi pecado es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Es decir, yo llegué a un momento donde tomé una mala decisión, me desvié del camino, pero Señor, tú me enseñarás cómo regresar. Tú me enseñarás cómo yo, donde yo me desvié, y me enseñarás dónde yo tengo que ir. Y ahí es donde viene la instrucción, y él dice, él le instruirá el camino que debe escoger, y en prosperidad habitará su alma. Qué tan importante que él entiende que cuando Dios nos ayuda para escoger el camino, viene la prosperidad. Todo lo que Dios nos ha prometido, papá, no es simplemente de dinero, eso es, no, pero del gozo, de la paz. La prosperidad viene cuando seguimos, cuando reconocemos, cometí un error de ir de este lugar, cometí un error de huir de esta manera, cometí un error de confiar en mis emociones, confiar en estas manos, confiar en mi orgullo y no creer que Dios tiene un plan y que Él me iba a ayudar en esta situación. Muchas veces queremos huir de situaciones y nos desviamos del camino, papá. Por eso no entendemos que cuando nos desviamos de una situación, en realidad estamos desviándonos del plan de Dios. Porque Cristo les dijo, no, mi deseo no es que les quitas de este mundo, los saques de este mundo. Como muchos de nosotros muchas veces pedimos, Señor, sácame de esta situación. Jesús dijo, no, yo no quiero sacarte de la situación. Como mi oración, el Espíritu de Dios te dice, no, yo te tengo donde yo quiero tenerte, aún en ese lugar, en tu trabajo que está causando tantos problemas. Yo quiero que tú entiendas que no te voy a sacar, porque yo voy a hacer que en medio de esos problemas, en medio de esas luchas, en medio de esos enemigos que están en tu contra, yo haré y prepararé una mesa delante de ellos, y en medio de ellos yo voy a hacer que tú tengas la victoria, y para que tú puedes testificar a ellos. Y te van a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo es que lograste todo esto? Es porque yo confío no en el hombre, yo no confío en mis propias manos, yo confío en lo que Dios ha dicho. Y cuando Dios me dijo, seguir y mantente allí, cuando tienes que hacer todo, párate firme, es lo que dice el Señor. Párate firme con todo lo que Él te ha dado, la fe, la verdad, la justicia, la espada de su palabra, la paz que Él te ha dado y la salvación. Párate firme en todo eso, lo que habló el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Párate firme,
porque verás la gloria de Dios en esta temporada que Él tiene preparado para ti. Me gusta mucho porque el verso 12, hijo, del Salmo 25, enfoca algo bien profundo y dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Una pregunta. Y luego dice, Él, Jehová, le enseñará el camino que ha de escoger. Si yo no le busco a Él, entonces, ¿cómo me va a enseñar el camino que yo he de escoger? Yo voy y escojo mi camino. Así. Y después me va mal. Y le echo la culpa a Dios. Eso es la manera del mundo. Por eso la Biblia dice, no nos debemos de conformar al mundo. No nos debemos de conformar como el mundo piensa. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. No voy a confiar. Eso fue el error más grande de Adán y Eva. Que no confiaron que Dios dijo, de todos pueden tener, pero lo único que no quiero es que toquen este árbol. Hay cosas que Dios dice, no, yo te tengo todo preparado, pero no quiero que hagas esto. Yo quiero que tú confíes en mí y confíes en el plan que yo tengo preparado para ti. Porque continúa, papá, y dice esto, los secretos del Señor son para los que le temen. Es decir, hay algunas cosas que están ocultas. Hay algunas cosas que tal vez no lo puedes ver, no pueden ser vistos con los ojos carnales. Están allí preparados para ti si pones a Dios primero. Eso es lo que es temer a Jehová. Los que ponen a Dios primero, lo que a Él le dan reverencia, los que entienden el primer mandamiento, que a Él y solamente a Él es el único Dios de mi vida. Él es el único que me va a guiar. Él es el único que me puede instruir. Él es el único que tiene todo preparado para mí. Él es el único que va a proveer. Sí, Él es el único que me puede sanar, salvar, restaurar. Él es el único que está conmigo y nunca me va a dejar y nunca va a fallar. A los que temen, a esos, Dios le enseña las cosas ocultas, las cosas secretas, papá. Y Él les dará a conocer su pacto. Vas en esta temporada, yo declaro que vas a conocer el pacto de Dios, vas a conocer las promesas de Dios, vas a conocer el plan de Dios llevarse a cabo en tu vida. Todos los que son parte de esta familia, yo sé que Dios tiene algo grande planeado en tu vida. Solamente tienes que seguir confiando en Él y verás la gracia, verás la grandeza, verás las promesas de Dios llevarse a cabo, porque las promesas de Dios son sí. Y nosotros, la Biblia dice, tenemos que responder con un amén. Hijo, cuando nosotros entramos en ese pacto, cuando Él tiene su mirada en nosotros, Él va a abrir lo que nosotros nunca pensamos que podía abrir. Así es. Y yo quiero hablarle a usted ahora. Quiero dejarle saber que si esta palabra está siendo de bendición a usted, es por la palabra de Dios que su fe va a crecer. Así es. Y va a aumentarse. Porque dice Romanos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y si esta palabra está bendiciendo su vida, su alma, yo siento en mi corazón que usted está allí conectada con nosotros. Yo solamente le digo, le pido a Dios, si Él pone en su corazón sembrar una semilla financiera para que nosotros sigamos con esta palabra alrededor de todo el mundo. Recibimos siempre testimonios de lo que Dios está haciendo con nuestro ministerio a través de los medios sociales, la televisión, donde quiera que nos esté escuchando. Pero ahí en su pantalla, allá hay información para que usted se comunique con nosotros. Y cuando sembramos para otros, Dios da la cosecha donde más la necesita. Así es, pueden textear la palabra vida, lo hemos hecho tan fácil
que las personas pueden textear la palabra vida al número 833-783-5216. Y si usted textea eso, será de grande ayuda. Son cosas simples que Dios nos pide para que su reino sea engrandecido. Y Dios nos da la oportunidad, Dios nos da la semilla para darlo. Estamos hablando a los que hoy en este día saben que Dios ha estado preparando su corazón para que ustedes den para su obra, y le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad para sembrar. Y yo sé personalmente cómo Dios suple cuando nosotros confiamos en Él y humildemente lo ponemos a Él primero, como dice, los que temen a Él. Es decir, yo voy a poner a Él primero, no mis finanzas, pero voy a poner a Él sus finanzas, su reino primero, porque Él dice en Malaquías, y siempre hablamos de esto, cuando estamos colectando una ofrenda o los diezmos, lo que sea, Dios dice que nosotros debemos de traer la ofrenda y el diezmo al alfolí para que, ¿qué? Hay alimento. Hay alimento. Eso es lo que nosotros estamos dando ahorita, alimento. Y es por ustedes que nosotros podemos seguir dando el alimento. Y le damos gracias a Dios. Y yo sé que Dios va a abrir las ventanas de los cielos como Él promete. Y va a sobreabundar esa bendición. Esa es la bendición de donde Dios nos da el poder para tener éxito, el poder para tener fecundez, el poder para tener longevidad y multiplicación en todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Confía en Dios y toma ese paso de fe. Yo sé que usted lo va a ver las bendiciones de Dios caer en su vida en esta semana porque Él es fiel. ¿Por qué no continuamos, papá, al versículo 16 hoy en este día? Verso 16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido, solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Wow. Y yo creo que es tan importante nosotros ver cómo Dios empieza a hablar con David y él hace esa oración. Él medita en lo que Dios le ha hablado, hace una oración una vez más, entendiendo, y ahora está haciendo la última meditación, donde él dice, Señor, integridad y rectitud me guardan. Es decir, cuando tenemos integridad, papá, es como la misma palabra de puro. Cuando no dejamos, cuando hablamos la integridad de esta madera, estamos hablando de la fuerza de esa madera, que depende cómo fue hecho esta madera, que si ha sido disminuido o diluido por otros elementos que lo aparentan que es fuerte, pero en realidad no es fuerte, porque la integridad no es verdad, no es verdadero, no es madera. Pero si nosotros tenemos imitación, aparenta que es, pero no lo es. Pero cuando la integridad y la rectitud, que es la justicia, cuando yo estoy concentrado en lo que es la verdad, lo que Dios me ha dicho, lo que Dios ha hablado, y entonces Dios me posiciona, yo puedo confiar que en Él yo estoy esperando que sus promesas se van a llevar a cabo. Por eso Él dice, integridad y rectitud me guardan. Es lo que me guarda, mi integridad en lo que tú has dicho, mi rectitud en obedecer y tener fe en lo que has dicho, eso me va a guardar, porque en ti yo he esperado. Es decir,
yo he tenido una expectación de tus promesas que van a ser sí, Sí, Señor. y amén. Espera en el Señor. Hoy lo declaro en su vida. Espera en el Señor y verán todas las promesas que usted ha esperado, Sí, ha Señor. tenido esa expectación. Ustedes lo verán llevarse a cabo. Toda nuestra familia Fuente, yo sé que están pasando por una temporada donde están viendo la gloria de Dios manifestarse, y no importa la situación que dice el mundo, lo que importa es lo que Dios ha declarado en su vida. Y yo lo he escuchado, cómo Dios está dando aumentos, cómo Dios está dando posiciones que eran imposibles dar, que muchos estaban en contra, pero Dios, si Dios lo ha dicho, tenlo por seguro que va a suceder. Si yo mantengo la integridad y la Sí, rectitud, Señor. entonces voy a ver todo lo que está en mi expectación de las promesas de Dios que se van a llevar a cabo. Y por eso Él termina y Él dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. En Él estamos confiando, que Dios, como liberó a Israel, como Dios guardó a Israel, como Dios ciertamente liberó y redimió a todo Israel, los rescató, entonces Dios también, en medio de tu situación, Dios va a enseñarte que no hay nada imposible para Él. Qué tremendo. El Salmo 25 nos enseña a nosotros cómo debemos de orar, cómo Así es. debemos de meditar en la Así palabra, es. cómo debemos de ser sinceros, cómo debemos de abrir nuestro corazón a Dios, decirle la verdad, Así es. porque Él nos conoce completamente a nosotros. Hijo, nuestro tiempo se ha terminado, Así es, papá. pero yo quiero dejarle saber a usted que Dios es grande y Dios es fiel. Y quisiera terminar este tiempo, estos minutos, con una oración por usted. Así es. Quisiera dejarles saber que Dios es fiel y que Él estará a su lado, no importa la circunstancia. David se encontraba en este salmo huyendo, con gente que lo buscaba para matarlo. Así es. No tenía pocos enemigos, solamente 10,000 lo andaban buscando en un monte, en un bosque. Pero ¿sabe qué? Dios lo guardó y Dios lo protegió, como Dios le va a guardar a usted y le va a proteger. Permítame hacer una oración. Padre, Sí, sí. en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que aquellas personas que en esta hora están pasando por un momento difícil en su negocio, Así en es. su trabajo, en su familia, aquellos seres queridos que han abandonado la casa, aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, aquellos de que no se sabe de ellos dónde estén, tú en esta hora, Señor, desde los cielos, abrirás los medios posibles para hacer un milagro Así para es, la Señor. gloria tuya. Lo confesamos, lo creemos y te damos de antemano gracias. Así es, En Señor. el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, comuníquese con nosotros. Allí en su pantalla está toda la información de cómo usted lo puede hacer. Y si usted siente en su corazón sembrar una semilla financiera para que sigamos regando esta palabra alrededor del mundo, hágalo. Conéctese con nosotros. Yo sé que Dios le va a bendecir. Es nuestro deseo que Dios le bendiga y que Dios le guarde.